Hoy, martes, volvemos al Evangelio de San Lucas, que nos presenta la siguiente escena. La madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero no pudieron acercarse a causa de la multitud. Entonces le anunciaron a Jesús: tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte. Pero él les respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. El Señor nos presenta una especie no sé si de reproche, si se quiere, aquellos que querían acercarse a Jesús tal vez usando como excusa a María, parientes suyos, ¿no? Varias veces el Evangelio habla de sus parientes de Nazaret. Acá lo vemos en Cafarnaúm, rodeado de una multitud, y se ve que hay alguien intentando buscar un lugar cerca de él. Pensamos, utilizando tal vez a la madre, por ahí la misma María quería llegar a acercarse a donde él estaba. Jesús aprovecha esa circunstancia para darnos una enseñanza que nos sirve para todas las épocas. Hay que preguntarse a veces por qué los evangelistas recogen algunas escenas y otras no. Seguramente porque a lo largo de la vida de la primera comunidad cristiana se iban presentando situaciones en las cuales los apóstoles sacaban del tesoro de su memoria anécdotas con las que enseñar lo que Jesús decía. Podemos imaginarnos, y así lo lee muchas veces la Iglesia, que tal vez en aquella primera comunidad cristiana, que son de la segunda generación de cristianos, que son aquellos que reciben la predicación de San Lucas. San Lucas no conoció personalmente al Señor, no estuvo con él, sino que fue uno de los que llegaron después. Puede ser que hubiera en la iglesia una serie de personas de algún modo instaladas en su pertenencia. Imaginemos incluso a la familia de Jesús, tenía parientes por todos lados, y que pensaran que bastaba pertenecer a la iglesia para ser verdaderamente cristianos, que bastaba con estar. Me viene a la cabeza una frase de San José María que decía: no basta con estar en la iglesia y dejar que pasen los años, sino que tiene que haber de parte de nosotros, y nos lo está diciendo Jesús, la intención, el deseo de escuchar la palabra de Dios y de ponerla en práctica. Es una tarea que nos lleva toda la vida. No se trata de tomar estas palabras como una especie de constante reproche, ¿no? De tenés que cumplir la palabra de Dios, sino de tomarlo con una sana inquietud. Por ejemplo, la inquietud del artista, que nunca está completamente satisfecho de su obra, porque siempre sabe que puede hacerlo mejor. Un profesor que después de una clase muy bien dada se da cuenta de que se le perdió algún matiz y que tal vez hubiera podido llevar una dinámica un poquito más cuidada, y entonces la siguiente vez trata de hacerlo mejor. Ojalá nos tomáramos la vida cristiana con esa sana preocupación de ir mejorando, porque la vida cristiana es vida, no puede quedarse simplemente en haber adquirido una serie de formalismos y cumplir, sino de tratar de verdaderamente ser mejores personas. No se trata de tener una conciencia culpógena que nos esté como todo el tiempo reprochando cosas que sabemos que deberíamos hacer mejor, sino, y acá puedo citar por ejemplo una frase muy típica del Papa Benedicto, que decía que el cristianismo es lo más contrario que hay a una conciencia cómoda. Podemos citar al Papa Francisco, que dice: Jesús siempre te desinstala. Lo decía acá en Buenos Aires de, de irse para Roma, antes de ser Papa. Como decía otro obispo, que algunos conocerán, don Javier Echevarría, que decía: hay que tener inquietud de más santidad, inquietud, no quedarse quietos, inquietud pero no desasosiego, no el nerviosismo malo del que está inseguro. Siempre me acuerdo en estos casos, hablando de estos casos, de una publicidad de hace unos cuantos años ya, que promocionaba un shampoo y el lema era: amar despeina. Ser cristianos despeina, es algo que tiene que sacudirte como una preocupación diaria otra vez. No una inquietud mala, no una inseguridad
de quien se mueve siempre con conciencia de que algo le falta, sino con la sana inquietud de decir por dónde puedo crecer, porque sé que tengo que llegar constantemente a ser mejor persona. ¿Cuál es el límite? Jesús. ¿Cuál es el modelo? Jesús. En mis circunstancias. Que nos recuerde este Evangelio la invitación constante de Jesús en que me dice, estás en la iglesia, cuento con vos, trata de escuchar mi palabra y de ponerla en práctica, y así vas a ser mi hermano, vas a ser mi hermana, vas a ser mi madre, nada menos. Nos bendiga el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.